Es una de las batallas más célebres de la historia, en la que se enfrentaron una de las mentes militares más extraordinarias que han existido y una alianza europea. En un lado, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Frente a Napoleón, un ejército de aliados británicos y holandeses comandados por el duque de Wellington. 250.000 soldados de infantería. 100.000 hombres de caballería, 900 cañones. El 18 de junio de 1815, estos hombres y sus armas se enfrentarían para determinar el destino del mundo. En un pequeño rincón de Europa, en un lugar llamado Waterloo. Batallas cruciales de la historia. Waterloo. ...18 de junio de 1815... Tras 4 horas de batalla en Waterloo... ...dos grandes ejércitos están atrapados en un combate mortal. En un lado, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Napoleón fue uno de los más grandes comandantes y estrategas de la historia. En el otro lado, un ejército aliado bajo las órdenes del futuro duque de Wellington. Wellington era el hombre natural para dirigir las fuerzas unidas de los aliados contra Napoleón. En juego toda Europa. A las 4 de la tarde, 12.000 soldados de caballería franceses se lanzaron contra las líneas británicas en una de las mayores cargas de caballería de la historia. ¡Formen cuadros! ¡Formen cuadros! Los aliados forman de inmediato cuadros de infantería británicos. Los cuadros eran líneas y líneas de bayonetas. ¿Pero son suficientes para sobrevivir a este ataque masivo? Wellington estaba buscando una salida. Sabía que su ejército ya había tenido suficiente. El resultado de este choque determinará el curso de la batalla y el futuro de Europa. ¿Podrá el ejército aliado salvarse y salvar al continente de Napoleón Bonaparte? Diez años antes, en 1805, Napoleón había comenzado la expansión del Imperio francés, ganando batalla tras batalla, marchando victorioso, hasta que tuvo bajo su control prácticamente toda Europa occidental, pero su intento de conquistar Rusia fracasó. Aunque derrotó al ejército ruso, no pudo derrotar al invierno ruso. En 1814, las fuerzas aliadas capturaron a Napoleón. Restauraron la monarquía francesa y exiliaron al emperador derrotado en Elba, una pequeña isla del Mediterráneo. Las naciones aliadas de Europa creían que Napoleón Bonaparte había dejado de constituir una amenaza. Estaban equivocadas. Abril de 1815, un mensaje llega a París. Napoleón ha escapado. El mariscal Michel Ney, antiguo general de Napoleón, es enviado con una brigada de soldados franceses a detener al fugitivo o matarlo. ¡Es él! ¡Es Napoleón! Tras desembarcar en la costa francesa, Napoleón marcha hacia París, intentando reconquistar todo el territorio perdido. ¡Soldados! ¡Apunten! Napoleón viaja con un pequeño grupo de oficiales leales que se habían ofrecido voluntariamente para acompañarle en su exilio. Ney, amigo mío, ¿acaso me dispararías? Napoleón Bonaparte, por orden del rey Luis XVIII, os exijo... Soldados del Imperio, si queréis disparar sobre vuestro emperador, hacedlo ahora. ¡Soldados! ¡Apunten! Porque no me detendré hasta haber reconquistado el continente que es legítimamente nuestro.
¡Soldados! ¡Seguid a vuestro emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡En marcha! Por toda Francia, soldados enviados a arrestar a Napoleón terminan uniéndose a su antiguo emperador. Napoleón era un soldado magistral, un estratega brillante, y era además absolutamente implacable. 3 semanas después, Napoleón ha regresado a París y tiene la lealtad de todo el ejército francés. Casi de inmediato, Europa vuelve a unirse para enfrentarse al nuevamente coronado emperador de Francia. Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia declararon la guerra, pero no a un Estado, no a Francia. Declararon la guerra a un individuo, Napoleón. Un inglés llamado Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, llega a Bruselas para comandar a un ejército aliado, convocado de inmediato para destronar a Napoleón. Como comandante, Wellington es sustancialmente distinto a Napoleón. Wellington era autocrático, aristocrático. No era el tipo de militar cálido y afectuoso. No le gustaban los soldados de clase baja los que debía tener bajo sus órdenes. Los llamaba escoria. Y no los consideraba una fuerza de combate eficaz. Es un ejército muy débil, mal equipado, con oficiales muy frágiles. Pero sus tácticas de combate eran fantásticas y sus hombres le tenían un gran respeto. Napoleón, por otro lado, profesaba un gran respeto a sus soldados y a cambio le eran profundamente leales. Hombres agonizantes gritaban ¡Viva el emperador! Cuando pasaba. Pero su mayor diferencia radica en su forma de enfocar las batallas. Napoleón era un maestro absoluto de la ofensiva, del ataque, y se iba a enfrentar al maestro absoluto de la defensa, Wellington. Uno de los aliados de Gran Bretaña es Prusia, el reino líder del Imperio Germánico. El ejército prusiano está bajo las órdenes del veterano mariscal de campo, conde Gebhard von Blücher. En la batalla de Waterloo, Blücher tenía 72 años. A pesar de su avanzada edad, seguía siendo un hombre lleno de pasión. Era mujeriego, bebedor, amaba la vida y matar franceses. Mi general, una carta. No tengo tiempo para correspondencia. Pero, mi general, es de Napoleón. Se ofrece a negociar la paz. Napoleón envió ofertas de paz a sus antiguos enemigos sin obtener resultados. Napoleón. Napoleón es una amenaza. Nos derrotó. Y podría derrotarnos de nuevo, pero nunca claudicaremos. ¡Jamás! Lo último que Napoleón quiere hacer en 1815 es ir a la guerra. No está preparado. Los aliados le declaran la guerra, así que no fue él quien la provocó, la guerra lo llamó a él. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. En junio de 1815, Wellington y Blücher unen sus tropas para batallar. Blücher, con más de 125.000 soldados prusianos, se encuentra al este de Bruselas. Wellington, cerca de la costa de Bélgica, tiene una fuerza de tropas británicas y holandesas que supera los 100.000 soldados. Los dos ejércitos se preparan para unirse y marchar hacia París en un abrumador despliegue de fuerza. Napoleón se ve arrinconado. Sabe que en Bruselas tiene a Wellington y sus ejércitos y los prusianos están cerca. Su concepto es que la mejor defensa es un ataque rápido y decisivo. Napoleón decidió lanzar una ofensiva, cruzar la frontera de Francia, entrar en Bélgica y atacar. Napoleón se mueve con rapidez para asegurarse de que Wellington y Blücher no tengan tiempo de unir sus fuerzas. Conduce a su ejército de 130.000 soldados al norte para enfrentarse a los ejércitos aliados por separado. Napoleón concentraba todo o la mayor parte de su poder ofensivo en un elemento del ejército enemigo. Lo destruía.
Luego volvía a concentrar su poder ofensivo en otro elemento del ejército enemigo. Lo destruía hasta que conseguía romper la voluntad combativa del enemigo. En su primera acción militar desde el exilio, la estrategia de Napoleón de dividir y conquistar funciona a la perfección. El 16 de junio de 1815, sus tropas de avance aíslan y atacan a una fuerza prusiana mucho más pequeña. Los prusianos caen rápidamente ante las fuerzas francesas más numerosas. Mi general, hemos derrotado a los prusianos. Se baten en retirada. Bien, perfecto. Ahora nos vamos a ocupar de los ingleses. Los prusianos se baten en retirada y Napoleón piensa que ya ha ganado la mitad de la batalla. Ordena a un tercio de su ejército seguir a las tropas prusianas en su huida. Es la mañana del 18 de junio de 1815. Napoleón ha llevado a su recién reconstruido ejército a los campos de Bélgica. ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! Para enfrentarse a los ejércitos inglés y holandés del duque de Wellington, que superan en número al suyo. Y cuando termine el día, el futuro de Europa habrá cambiado para siempre. El ejército de Napoleón continúa avanzando. Cruza la frontera hacia Bruselas y ataca al ejército prusiano, comandado por el mariscal de campo Blücher, obligándolo a retirarse. Napoleón marcha ahora al encuentro de los ejércitos aliados, comandados por el futuro duque de Wellington. Wellington, que era principalmente un maestro de la defensa, examinó el mapa de la zona y dijo: puesto que Napoleón ha tomado la ofensiva, ¿dónde quiero defenderme? Wellington escoge un campo de batalla justo al sur de un pueblo llamado Waterloo. El campo de batalla de Waterloo era básicamente un gran valle que se extendía de este a oeste. En el norte está el ejército aliado. Directamente frente a él están las fuerzas francesas, un ejército enorme. El lugar que Wellington escogió para enfrentarse a Napoleón estaba detrás de una loma. Aquello le proporcionaba protección del fuego directo de la artillería y de la observación directa. Su principal ventaja fue la elección del campo de batalla. Conocía el terreno. Sabía cómo iba a defenderlo. Wellington espera un ataque total francés al amanecer, pero para su sorpresa no se produce. Tiene 30.000 soldados más que nosotros. Son todos veteranos y cuenta con una línea directa de abastecimiento. Pero no hace nada. Son casi las 10. El suelo está tan embarrado que la artillería no puede desplazarse. Estaba lloviendo desde hacía días. Aquello, por supuesto, limitaba la movilidad de la caballería y la capacidad de los caballos para colocar los cañones en posición. Así que el campo de batalla favorecía al defensor. En otras palabras, Napoleón tenía un problema. Si Napoleón espera a que el terreno se seque, su ejército podría combatir de forma más eficiente, pero también podría dar tiempo a los prusianos huidos de regresar y unirse a Wellington. Tal vez debería dar la orden de atacar. Daré la orden cuando sea el momento oportuno. Hasta entonces, esperaremos. Estrategas de salón han discutido durante décadas sobre la decisión de Napoleón de comenzar la batalla al final del día. Aunque algunos consideran que el terreno embarrado fue el factor principal, no todo el mundo está de acuerdo. Napoleón parece, sin duda, haberse vuelto más débil y aletargado en su madurez. No tenía auténtica experiencia de combate reciente. Hay quien sostiene que había perdido la vitalidad. Pero hay evidencias de una razón más convincente para la dilación del emperador: la enfermedad. Tenía problemas de pituitaria, tenía hemorroides, tenía problemas de estómago que no le diagnosticaron correctamente, vomitaba durante la noche
Y no se sabe realmente cuánto era capaz de dormir. La salud debilitada se mantuvo totalmente en secreto hasta casi 100 años después de Waterloo, cuando unos documentos revelaron la gravedad de sus problemas de salud. En vez de librar una batalla para salvar su imperio aquella mañana, Napoleón debía probablemente haber estado en un hospital. Si queremos hacernos una idea de lo que debió suponer para Napoleón estar en el campo de batalla en Waterloo, basta con que imaginemos cómo se encontraría después de tomarse una caja entera de laxantes, haber recorrido a caballo 30 kilómetros, permanecido despierto toda la noche y que alguien le diga que tiene que dirigir un juego de guerra, ¿en qué condiciones se encontraría? Con Napoleón negándose a dar órdenes y el sol ya en lo alto, el mariscal Ney comienza a comandar al ejército francés por su cuenta. Su primera orden es el asalto al castillo amurallado de Hougomont. La línea defensiva de Wellington permanecía detrás de una loma en Waterloo. Pero delante de la línea había dos edificios fortificados, Hougomont y la Haie-Sainte, dos elementos clave en la estrategia defensiva de Wellington contra Napoleón. Las tropas y los francotiradores desde el interior de las granjas amuralladas impedirían que el ejército francés pudiera simplemente avanzar en campo abierto. Él consideraba que eran rompeolas, por así decirlo, de manera que cuando las oleadas de fuerzas francesas se lanzaran contra él, estarían obligadas a chocar contra Hougomont y la Haie-Sainte. La importancia estratégica de las dos granjas radicaba en que impedirían que el ejército francés pudiera simplemente avanzar en campo abierto. Dividiría a la fuerza atacante en su avance, separando a las tropas en canales que podrían bombardear con la artillería. Bajo las órdenes de Ney, 4 regimientos de infantería marchan hacia Hougomont. Si logran capturarlo, el lado izquierdo de la línea británica quedará sin cobertura defensiva y abierto al ataque. Dentro del castillo hay un puñado de hombres de la Guardia Coldstream, un regimiento de élite británico. A las 10 de la mañana los franceses lanzan el ataque. ¡Vienen los franceses! ¡Vienen los franceses! ¡Adelante, a por ellos! ¡Por el rey y por la patria! El combate en Hougomont es feroz. Pero a las 11:30 de la mañana los británicos repelen el primer ataque y se preparan para un asedio. ¡Bien hecho, soldados! Se han efectuado los primeros disparos en Waterloo. ¡Por el rey y por la patria! La batalla está en marcha. A pesar del éxito de los aliados en Hougomont, Wellington sabe que necesitará el apoyo de los prusianos para derrotar a Napoleón. ¿Estamos seguros de que los prusianos van a venir? Tanto como uno puede estarlo en la guerra. Es decir, nada. Los franceses los derrotarían ayer y por eso no tiene prisa por atacar. Pero la ira de Napoleón solo acaba de desatarse. Pronto los aliados tendrán la oportunidad de probar su arma más poderosa. La sangre está a punto de salpicar los campos de Waterloo. Un ataque francés sobre el castillo de Hougomont ordenado por el mariscal Ney ha fracasado. Pero ha marcado el inicio de la batalla de Waterloo. ¿Y esos disparos? ¿Quién los ha efectuado? Una escaramuza, Excelencia. ¿Dónde? Muy cerca, en la granja. Estamos progresando. Ay, la batalla ha comenzado. ¿Quiere que...? Sí, comiencen, comiencen. Que los ingleses prueben nuestros cañones. ¡Vamos! Mantengan la línea.
A mediodía, la artillería francesa abre fuego contra las líneas británicas. ¡Mantengan la línea! 80 cañones, disparando balas sólidas de 12 libras, arrasan las líneas británicas. Pero Wellington no permite a los británicos responder a los disparos. Reservará las balas de sus cañones para cuando la infantería y la caballería francesa se aproximen a sus líneas. El efecto de rebote era una de las grandes cualidades de las balas sólidas. Incluso en el tercer rebote, todavía podían romper una pierna o un tobillo. Combate sin cuartel. Por supuesto, señor. Veamos quién aguanta más. A 20 kilómetros de distancia, Blücher y los prusianos se están reagrupando después de ser derrotados por los franceses el día antes. Pero en vez de batirse en retirada en dirección este de vuelta a Prusia, el astuto general se dirige al norte. Debemos permanecer en contacto con Wellington. Pero, mi general, no sabemos dónde está. Sigan el sonido de los cañones. Se estima que más de 500 hombres murieron en la salva de apertura de la batalla. Más tarde, aproximadamente a la 1 de la tarde, los cañones de Napoleón cesaron. Con las tropas británicas recuperándose del ataque de la artillería, Napoleón evalúa rápidamente la situación y planea la mejor forma de atacar a los soldados situados en la loma. Ataquen directamente al centro. Es la clave de la victoria. ¡En marcha! La estrategia de marchar directamente hacia el enemigo en campo abierto puede parecer ridícula hoy en día. Pero la tecnología de armas de fuego de la época requería el combate cuerpo a cuerpo. El arma de fuego más utilizada en Waterloo fue el mosquete. Un soldado apuntando con su mosquete a otro hombre a 100 metros de distancia tiene aproximadamente una posibilidad entre 30 de impactar en él. Si su objetivo se encuentra a 50 metros de distancia, sus posibilidades aumentan a 1 de cada 3. La ofensiva directa de Napoleón contra la parte central de las fuerzas aliadas tiene como objetivo partir por la mitad del ejército de Wellington y provocar su desmoronamiento. Vio con toda claridad que un ataque sólido rompería su capacidad de resistencia y sembraría el caos. No olvidemos que Napoleón nunca se había enfrentado a los británicos hasta entonces y tendía a subestimar su voluntad y determinación para defender sus posiciones. Los franceses avanzaron hacia las líneas inglesas en formación de columnas. Cada columna francesa se componía de un bloque de soldados, 150 en línea y 24 en fondo. Aproximadamente 3.600 en total. El número de efectivos que componían aquella masa que avanzaba en dirección al enemigo tenía como objetivo intimidarlo y aterrorizarlo. La alternativa a la formación en columnas francesa era la línea británica, esencialmente una larga hilera de hombres de A2 y a veces de A3 en fondo. La formación en línea tiene una gran ventaja sobre los demás tipos de formaciones. Permite hacer uso de toda la fusilería. En una columna solo las 2 primeras filas de soldados pueden disparar con seguridad sus fusiles. En una línea todos los soldados pueden disparar a la vez, lo que les otorga una tremenda ventaja en cuanto a potencia de fuego. A las 2 del mediodía la línea británica aguarda la llegada de las columnas napoleónicas. Estaba a punto de atacar por el centro cuando ganaba todas sus batallas maniobrando por los flancos, pero esta vez creía que podría arremeter de frente y aplastar todo lo que encontrara a su paso. En lo alto de la loma, la columna francesa se encuentra cara a cara con la línea inglesa, con resultados devastadores. ¡Fuego! 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 ¡Mantened la línea! La línea británica, con su mayor potencia de fuego, ¡Fuego! detiene el avance de la columna francesa ¡Fuego! en seco.
¡Mantened la línea! ¡Fuego! Cuando disponías de los soldados adecuados, con la formación adecuada y el espíritu adecuado, la formación en línea podría resistir el empuje de la columna y romper su carga hasta el punto de hacerle perder su efectividad. Las tropas francesas no consiguen avanzar. La contracarga británica, con el apoyo de la caballería, obliga a los soldados de Napoleón a regresar a sus posiciones. Señor, hemos llevado la batalla al terreno de Napoleón. Habla como si la batalla hubiese terminado, Uxbridge, pero solo veo 2 brigadas de caballería destruidas y miles de hombres muertos, y nuestras líneas donde estaban esta mañana. El primer choque frontal en Waterloo ha dejado miles de víctimas sin ningún resultado para ambos bandos. ¿Dónde estamos? ¿Y la infantería? De regreso. ¿De regreso? ¿Cómo que de regreso? ¿Por qué? El centro es la clave, Ney. Wellington está a punto de desmoronarse y nosotros ni siquiera somos capaces de mantener el centro. Esa granja, ¿es nuestra? Napoleón se da cuenta de que no puede controlar el campo de batalla sin antes tomar la Haie-Saint. No, Alteza. Pues tómela, cueste lo que cueste. No quiero volver a verle hasta que el centro esté en nuestras manos. Han transcurrido 3 horas desde el comienzo de la batalla de Waterloo. La línea británica ha resistido, pero Wellington es consciente de que no hay nada decidido. Las líneas de batalla permanecen inamovibles y miles de soldados yacen muertos. Sin embargo, la batalla está a punto de dar un giro. ¡Los franceses! ¡Los franceses! 18 de junio de 1815. Napoleón Bonaparte se dispone una vez más a dominar Europa. Su estrategia consiste en tomar el control del centro del campo de batalla, con un ataque directo a la posición británica en la Haie-Saint. El punto estratégico más importante era el que se encontraba más próximo al centro de las tropas de Wellington, la Haie-Saint. Para los franceses era imprescindible conquistar esa posición antes de atacar el centro del ejército aliado, que era su principal objetivo en la batalla. La granja amurallada está defendida por la Legión Alemana del Rey. Está compuesta por soldados alemanes que habían huido a Inglaterra después de que Napoleón conquistara su país en 1805. Tienen motivos sobrados por los que luchar. Si Napoleón resulta derrotado, ellos podrán regresar a sus hogares. El bando que conquiste la granja tendrá el control sobre el crucial centro del campo de batalla. A las 3 de la tarde, Napoleón ordena que 2 brigadas de infantería al completo, 2000 hombres, tomen la casa a toda costa. Frente a los franceses, solo hay 450 fusileros. Sin embargo, los soldados inferiores en número cuentan con una gran ventaja, una potencia de fuego muy superior. Esta unidad del ejército británico lleva rifles, no mosquetes. Gracias a los surcos grabados en el interior del cañón, la bala sale girando a gran velocidad, como cuando un quarterback lanza una pelota de rugby, lo que le confiere mayor alcance y precisión. Alrededor de las 3:20 de la tarde, 7 horas después del comienzo de la batalla de Waterloo, 2000 soldados de infantería franceses cargan contra la pequeña fortaleza. ¡Los franceses! ¡Los franceses! ¡Los franceses! ¡Los franceses! ¡Adelante! ¡Atacad! ¡Atacad! Cada vez que los muros están a punto de ser traspasados, los fusileros aliados, pese a su inferioridad numérica, se las arreglan para mantener a raya a los franceses.
Cerca de las 4 de la tarde los soldados franceses se retiran. Más de 400 soldados de Napoleón yacen muertos. Las tropas aliadas han sufrido también grandes bajas, pero consiguen mantener la posición. Casi se requieren más hombres para tomar y capturar una posición de esa naturaleza que para defenderla. Los soldados británicos mantenían la posición hasta ser relevados, y si no morían en sus puestos, pero nunca abandonaban. Durante el asalto a la fortaleza amurallada, la artillería francesa martilleó despiadadamente las líneas británicas. La carnicería provocada por el fuego de los cañones fue tal que Wellington ordenó a sus tropas replegarse detrás de la elevación que dominaba el campo de batalla. El mariscal Ney creyó que los británicos se retiraban. Lo que hicieron fue buscar refugio detrás de la loma. Pero Ney creía que la victoria era suya y que solo restaba destruir a las tropas en retirada. Cuando el enemigo se retiraba, lo habitual era lanzar a la caballería. A las 4 de la tarde aproximadamente, el mariscal Ney ordena montar a la caballería francesa. En una impresionante demostración de poder, 12.000 soldados de caballería franceses cargan contra la posición británica. Cuando se encuentran a unos 200 metros de las líneas enemigas, los cañones británicos disparan una lluvia de metrallas sobre los jinetes franceses. La infantería británica está a punto de enfrentarse a una de las mayores cargas de caballería de la historia. Pero han dispuesto un sistema de defensa, los cuadros de infantería británicos, una formación diseñada específicamente para defenderse contra los ataques de la caballería. A las 4 de la tarde los cuadros se someten a la prueba definitiva. La formación en cuadro era la defensa perfecta contra la caballería. Estaba compuesta por líneas y líneas de bayonetas, muros de bayonetas. Un cuadro de infantería se basa en simple psicología animal. Un caballo nunca se lanzará contra una fila de puntiagudas bayonetas. ¡Preparados! ¡Adelante! Viendo a la caballería incapaz de romper los cuadros, Ney ordena su retirada. Y acto seguido ordena una nueva carga. Cada vez que la caballería es rechazada, los cañones franceses bombardean los cuadros británicos hasta que la caballería puede reanudar la carga. La artillería francesa causó terribles estragos en los cuadros británicos. Santo Dios. Poco a poco se llenaron con sus propios soldados muertos. Una y otra vez, la caballería francesa cargó contra el enemigo. Y una y otra vez, los cuadros británicos se sintieron flaquear, pero resistieron. Los cuadros se mantuvieron firmes en su posición y resistieron las oleadas de la caballería francesa, pero pagaron un precio terrible por ello. Wellington lo observaba todo desde la retaguardia y sabía que su ejército estaba al límite de su resistencia. Al verse incapaces de atravesar los cuadros británicos, los franceses suspenden la carga de la caballería. Ambos bandos sufren enormes bajas. Creo que los hemos rechazado, señor. No, Uxbridge. Estamos en un momento crítico. No podremos resistir otra carga. Si queremos sobrevivir, o la noche o los prusianos deben llegar. A las 5 de la tarde, la batalla de Waterloo se encuentra en un punto muerto. La carga masiva de la caballería francesa ordenada por Michel Ney había causado numerosas bajas en ambos bandos. Napoleón sabía que el movimiento de Ney había sido un error casi fatal.
Wellington está a punto de desmoronarse, Excelencia. Un último ataque y acabaremos con él. ¿Un último ataque con qué? Ha destruido usted mi caballería, ha destruido mi ejército. Ney era el más valiente entre los valientes, pero no era el más inteligente. Y no era el comandante en cuyas manos se podía dejar una operación de tal naturaleza. Era sin lugar a dudas un valiente y era un conocedor de las tácticas militares, pero tenía muy poca visión estratégica. A pesar de los contratiempos, Napoleón cree todavía que la victoria puede ser suya. En algunas batallas del pasado casi fracasó, pero al final lograba arrancar la victoria de las fauces de la derrota. Napoleón sigue convencido de que la clave de la victoria reside en el control del centro del campo de batalla, y una vez más ordena a sus tropas atacar la Haie-Sainte. Alrededor de las 6:15 de la tarde, las tropas francesas marchan hacia la fortaleza. Poco antes, los fusileros aliados habían conseguido mantener a raya a la infantería francesa. Sin embargo, ahora tienen un problema. Se han quedado prácticamente sin municiones. Wellington sabía la importancia de mantener ese bastión. Por desgracia, le fue imposible reabastecerlos, porque estaban muy adelantados con respecto a las líneas aliadas. Si la Haie-Sainte hubiese caído 2 o 3 horas antes, Wellington habría claudicado y se habría retirado. En cuestión de minutos, una fuerza arrolladora de más de 2000 soldados franceses asalta la fortaleza aliada. Los hombres de Wellington caen pronto derrotados. Lucharon hasta última hora de la tarde, pero no tuvieron más remedio que abandonar la posición, retroceder a través de la granja y abrirse camino luchando hasta sus propias líneas, situadas en la loma que quedaba detrás de ellos. De los 400 hombres solo quedaron 42. Representa una tasa de bajas del 90%, pero los valerosos alemanes defendieron el centro del campo de batalla durante casi todo el día. Eso impidió el ataque de Napoleón a las líneas principales de Wellington situadas en la loma. Sin embargo, los franceses controlan ahora la fortaleza de la Haie-Sainte. Hemos perdido la granja, Uxbridge, y nosotros somos los siguientes. Envíe a buscar a Blücher. Que le digan que la batalla está perdida si no llega de inmediato. De inmediato. Al caer la noche se avista a lo lejos un ejército marchando hacia el campo de batalla. Napoleón confía en que sean sus tropas francesas que regresan después de perseguir a los prusianos. Wellington, por su parte, espera que sean sus aliados prusianos. La identidad de las distantes tropas podría decidir el signo de la victoria en Waterloo. Señor, ¿Qué quiere? ¿dónde está el duque? ¿Es usted prusiano? Sí, Blücher ha traído el ejército. La fortuna acaba de tenderle una mano a Wellington. Los prusianos se presentaron en el campo de batalla justo cuando Wellington más los necesitaba, y avanzaron en masa, que era exactamente lo que necesitaba Wellington. Para Napoleón la noticia es devastadora. Pero decide contarle a sus hombres que las tropas que se acercan son francesas. Dígale a los hombres que el mariscal Grouchy viene a socorrernos. Pero, Alteza, eso no es... Sí, lo sé, lo sé. No podemos permitirnos que la moral de los soldados decaiga ahora. Además, todavía nos queda la guardia. La vieja guardia estaba formada por las unidades de élite del ejército francés. Para ser considerado miembro de la vieja guardia tenías que ser un veterano. Era la clase de tropa que luchaba, siguiendo las órdenes en todo momento. Jamás retrocedía, jamás se rendía. Napoleón creyó que aún podía vencer, pensando que era un solo cuerpo del ejército prusiano el que avanzaba hacia él, y que podría completar la destrucción de los británicos. Si Napoleón actuaba con rapidez, podría destruir el ejército de Wellington antes de la llegada de los prusianos. En este momento todavía cuenta con superioridad numérica y con la Guardia Imperial. Si alguien es capaz de romper las agotadas líneas británicas, son ellos. Napoleón ordena a 4.500 de sus mejores soldados que marchen directamente hacia las líneas británicas.
En 20 años de combates nunca habían sido derrotados. Envió a esos hombres al frente para atacar de nuevo a los británicos justo por el centro. Entonces Wellington da una orden sorprendente. Manda a un gran número de sus soldados que se tumben en el suelo detrás de la loma. Los británicos arman sus cañones con doble carga de metralla. Los botes de metralla son botes llenos de bolas y se utilizan contra objetivos a corta distancia. Es como un cartucho de escopeta. La vieja guardia se dirige hacia la loma y prueban en carne propia la potencia de la artillería británica. ¡Fuego! Pero la guardia no vacila. Una columna de infantería francesa que se extiende a lo largo de más de 500 metros se acerca a la delgada línea de soldados británicos situados en la loma. Cuando se aproximan a la cima del promontorio, comienza el cruce de fuego. La primera línea de soldados británicos es derrotada fácilmente. Napoleón cree que ha obtenido una victoria fácil. Sin embargo, Wellington está a punto de ordenar una maniobra sorpresa que dará un giro al rumbo de la batalla y cambiará el futuro de un continente. Napoleón ha ordenado a su fuerza de combate de élite, la vieja guardia, que tome la loma británica. Pero Wellington tiene reservada una sorpresa para los franceses. Ha escondido a la mayor parte de sus tropas detrás de la cresta de la loma. La batalla de Waterloo está a punto de entrar en su punto álgido. La guardia jamás se ha retirado. Y nunca ha sido derrotada. A medida que se acerca a la línea británica, se produce el primer intercambio de fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! Las unidades de choque de Napoleón derrotan fácilmente a la primera línea de las tropas británicas. Cuando la Guardia Imperial se dirige a la cima de la loma, los soldados piensan que les aguarda una victoria fácil. Entonces Wellington desvela su mayor sorpresa. Ahora, Maitland. $1.400 soldados de infantería británicos se levantan a la vez. ¡Fuego! La sorpresa resulta devastadora. El 20% de los soldados franceses cae tras la primera andanada británica. ¡Fuego! Entonces, en el momento crucial, Wellington dio la consigna. Levantando su sombrero, ordenó a todo su ejército que avanzase con las bayonetas al frente. ¡Seguid avanzando! Aunque muchos de los soldados de la Guardia mantienen sus posiciones, muchos otros hacen algo que jamás habían hecho antes. Dan media vuelta y huyen. ¡Adelante! ¡Deprisa! Entonces empezó a correr la voz de un lado al otro de las filas. La guardia retrocede. Pronto les sigue la mayor parte del ejército. En cuestión de minutos, las fuerzas de Napoleón al completo se baten en retirada. La moral de los soldados se hundió. Fue el principio del fin. Excelencia. Excelencia. Ordene a la artillería que abra fuego. Pero, mi general. ¡De la orden! ¡De la orden! Para cubrir su propia huida, Napoleón ordena a su artillería que dispare, a pesar de que la barrera de fuego podía cortar la retirada de sus soldados. Fue la decisión sorprendente de un hombre al que el ejército francés se había entregado en cuerpo y alma,
una última acción militar brutal del que fue una vez un gran líder. ¿A dónde vamos, Excelencia? A París. Después, solo Dios lo sabe. Después de 9 terribles horas, la victoria cae finalmente del lado de los aliados, pero a un terrible coste. Al acabar el día 18 de junio de 1815, 40.000 hombres y 10.000 caballos yacen muertos o heridos en el campo de batalla. Y un imperio se pierde para siempre. Si hay una lección que extraer de la batalla de Waterloo, es que un comandante debe conocer y comprender a su enemigo. Y no luchar hasta que estés totalmente preparado para hacerlo. El mariscal Michel Ney fue arrestado por la monarquía francesa recién restaurada. Fue acusado de traición a su majestad el rey y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Blücher se retiró después de la batalla de Waterloo y vivió 4 años más con la satisfacción de saber que había acabado con la carrera de su odiado enemigo. Wellington se convirtió en uno de los hombres más populares y poderosos en Gran Bretaña, y su victoria en Waterloo le serviría finalmente para convertirse en primer ministro de Inglaterra. Napoleón se entregó a las autoridades británicas y solicitó asilo con la esperanza de vivir como un ciudadano privado, acogido por el pueblo británico. En vez de eso, los aliados condenaron a Napoleón al exilio y le enviaron a la isla más remota del Atlántico, Santa Helena. El que fuera una vez gobernante indiscutible del mayor imperio del mundo, pasaría los últimos años de su vida como emperador de la nada. Un hombre solitario anclado en una isla desolada, en medio de ninguna parte. Napoleón luchó y ganó más batallas que Alejandro Magno, Federico el Grande, Aníbal y César juntos. Y sin embargo le recordamos principalmente por Waterloo. ¡Qué trágico destino! Waterloo fue la última gran batalla decisiva en la que participaría toda Europa hasta la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el 18 de junio de 1815, nadie sabía que esta sangrienta batalla conduciría a un siglo de paz y prosperidad para todo el continente. Esa misma noche, el mariscal de campo Blücher y el duque de Wellington se reunieron en el mismo mesón donde Napoleón había establecido su cuartel general. Blücher no hablaba inglés y solo conocía una frase en francés. ¡Qué aventura! El 18 de junio de 1815, todo un continente cambió. El imperio europeo de Napoleón Bonaparte había sido decisivamente aplastado, y una sola batalla se convertiría para siempre en una metáfora de la derrota final, en un campo de batalla llamado Waterloo.